24 horas presenta. Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bueno, estamos en Plaza Mundo, aquí en Soyapango, para que ustedes lo sepan. Desde aquí vamos a estar transmitiendo todos los programas en vivo. Estamos en el aniversario de los 30 años del canal y por ello nos hemos venido hasta este lugar, que no es la primera vez que estamos acá. Ya hemos venido en otras ocasiones y me da gusto saludarles desde este sitio. Voy a presentarles a nuestros invitados. Hoy tenemos invitados de casa, precisamente por eso, porque estamos en el aniversario de los 30 años. Inclusive Marco Antonio Guevara, que está con nosotros, es de casa, porque Marco Antonio, usted, aunque ya hace bastante tiempo que dejó la televisión, pero usted lo recuerda muy bien, su trabajo, su trayectoria en Canal 12. Vamos a darle la bienvenida a Marco Antonio Guevara. Marco, muchas gracias por estar con nosotros y por haber atendido el llamado de los 30 años del aniversario de Canal 12. Muchas gracias, Romeo. Buenos días para todos nuestros amables televidentes y muchas gracias, Romeo, y a todo el equipo de producción por esta atenta invitación y por haberse acordado de mis huesitos, como dice por aquí. Así que no, siento supuesto. mucha emoción de compartir de nuevo las cámaras de Canal 12 y estar dispuesto pues a hacer las remembranzas que fueren necesarias. Vamos a hablar de la trayectoria de Canal 12, del aporte de Canal 12 también, muy importante. Porfirio Mercado está con nosotros también, de gran trayectoria también en Canal 12. Porfirio Mercado, que se mantiene todavía como reportero, ¿no?, de Canal 12. Muchas gracias, Porfirio, también ex director de prensa de Canal 12 también. Muchas gracias por estar con nosotros, Porfirio. Muchas gracias, Romeo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Un día tan importante en la trayectoria de Canal 12. Sí. Ahora, buenos días, amigos televidentes. Buenos días también, Marco Antonio y Claudia. Bueno, Claudia Cusco es nuestra tercera invitada y lo digo muy francamente, Claudia también tiene una gran trayectoria en Canal 12. Claudia se ha venido forjando desde muchas áreas de Canal 12, ¿no? Recuerdo que estuviste en Hola, incluso, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Pero bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, gracias a nuestros amigos televidentes y a todos los fieles que no nos han cambiado de sintonía, pues agradecerles por esta gran trayectoria. Me formé en Canal 12, en la televisión, también estuve antes en radio y mucha experiencia que contar y que vivir todos los días. Es un día distinto, así que me da gusto estar contigo muchas y con nuestros amigos, ¿no?, televidentes. Y bueno, saludos para todos aquellos, Marco Antonio Guevara, Porfirio y Claudia, todos aquellos que fueron parte y que estuvieron en un momento en Canal 12, ¿no?, y que a lo mejor quisieran estar en este lugar. Algunos no les pudimos contactar, otros pues lógicamente están en otros lugares y difícil que nos acompañen esta mañana aquí en la celebración de los 30 años de Canal 12. Marco, comencemos haciendo un poco de historia. A ver, nace, tú te recuerdas, el noticiero Al Día, Canal 12, etcétera, ¿verdad? ¿Tú eres de los fundadores, se puede decir de esa manera o no? Sí, básicamente de Noticiero Al Día, que fue el noticiero que arrancó un año después de fundado Canal 12. Ajá. Canal 12 inició exactamente en diciembre del año 84 por iniciativa de algunos empresarios, entre ellos don Félix Castillo Mayorga y don Julio Rank, por supuesto con grandes expectativas, pero también con grandes dificultades económicas. No era posible, digamos, competir con la fuerza y la gallardía de la telecorporación, que todavía no se llamaba de esa manera, claro, porque era toda una oposición, y pues se vio en dificultades económicas, pero la clave, según cuentan los fundadores de Noticiero Al Día, la clave en aquel momento fue hacer lo que la competencia no estaba haciendo. Ese fue el detalle o la palabra mágica que encontraron, y lo que no estaba haciendo la competencia era básicamente tener un noticiero. Entonces fue que nació la idea de Noticiero Al Día. Quiero comentar que ya había un antecedente porque con el advenimiento del gobierno democrático de José Napoleón Duarte, vino un grupo de asesores extranjeros, venezolanos en su mayoría, algunos de ellos chilenos también, con el Instituto de… IBEPO se llamaba, ¿no? IBEPO, sí, Instituto de Venezolano de Opinión Pública o de… y con ellos vino el asesoramiento adecuado para que cambiara el estilo de noticiero que había en ese momento en El Salvador
y se fundó en Tele 10 pues un noticiero diferente que empezó a cautivar la atención del público y a interesar a muchos que estábamos en radio o estábamos haciendo algunas actividades, digamos, escenáricas. Pero de momento en Noticiero al Día, Tele 10, ahí comenzó, esa fue, digamos, el germen. Después se pensó, por iniciativa de algunos empresarios, como digo, en la creación de Noticiero al Día, que fue en septiembre del año 85, o sea, casi un año después, menos de un año después de haberse fundado el Canal 12. Ahí comenzó y precisamente uno de sus pioneros fue Nacho Castillo, ¿verdad? Él había venido a El Salvador recientemente y estuvo trabajando con Ivepo también, pero pensaron junto con su cuñado apoyar a la televisión salvadoreña desde la dirección de los telenoticieros. Nace Canal 12, y digo el Noticiero al Día como un noticiero alternativo a lo que teníamos en ese momento. Así es. Y digamos que las ventajas que tuvo Noticiero al Día en ese momento era la introducción de un nuevo estilo de hacer noticias. El formato, digámoslo así, norteamericano de tener un presentador en la calle, un reportero, claro, una información con un stand-up o con una salida en cámara, como le llamamos. Con un lead que se leía en el set, con dos presentadores en vivo, etcétera. Era un estilo que no estaba ocupado en El Salvador y comenzó Noticiero al Día después de que había dado las primeras luces. Tele 10 comenzó en Canal 12 a desarrollarse y a consolidarse. Y así pues se inicia ese noticiero en el que estuvimos varios, digamos, muchas generaciones han pasado por Canal 12, claro, ¿no? Claro. Generaciones de empleados también y generaciones de periodistas que fueron fuertes, lógicamente. Estamos viendo algunas imágenes, mira, precisamente sobre, creo yo, de la historia, ¿no? De esos noticieros históricos o del noticiero histórico de Canal 12 que era el Noticiero al Día. Porfirio es de las generaciones que se incorporan después, ¿verdad? A Canal 12 y por supuesto a la parte de prensa. Yo quiero decir, y hay que rescatar también lo importante que fue Canal 12 y que sigue siendo lógicamente, pero que fue, digo, para el tema del contrapeso informativo, para el tema de presentar la noticia, como tú lo decías, Marco Antonio, desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, el aporte que ha dado el canal precisamente a construir esta historia o este momento que estamos viviendo en nuestro país, el momento después de la firma de los acuerdos de paz. Ya vamos a hablar un poco sobre ese aporte, Marco Antonio, en tiempos del conflicto, ¿no? Que ahí es donde surge precisamente Canal 12. Porfirio. Es que precisamente ese es el punto importante y lo que hace grande a Canal 12, porque surge en un momento en el que decir las cosas como son o como eran en ese momento era realmente atrevido, como lo decía su eslogan. El canal que se atreve. Correcto. En ese momento, Canal 12 se convierte en la otra parte a nivel de información. Recordad que había por un lado el COPREFA, que era la parte oficial que informaba era la voz guerra. de la Fuerza Armada. Correcto. Y de pronto aparece un medio informativo transmitiendo con la característica que sostiene Marco Antonio el conflicto, o sea, llevando las dos partes. Por primera vez estás viendo coberturas de lo que ocurría realmente en las calles, entrevistas con miembros de la Comandancia General, entrevistas o imágenes de los enfrentamientos. Entonces eso le da una diferencia a Canal 12. ¿Rompe Canal 12 un cerco informativo? Correctamente. ¿O un muro informativo? Correctamente, porque precisamente por eso, si tú analizas aspectos o momentos de Canal 12 en la trayectoria de 30 años, te vas a encontrar que rompe con esa tradición, con esa forma que se tenía de dar a conocer los hechos, pero también se enfrenta, y precisamente eso lo lleva a enfrentarse al mismo sistema. Y si más adelante podemos hablar de eso, los momentos de Canal 12 partiendo de lo que ocurrió en
en el momento de transmitir los primeros noticieros, la primera información, y posteriormente, ya en el 87, cuando se enfrenta a una decisión de la empresa privada que intentaba bloquear al Claro. gobierno de Napoleón Mira, Duarte en ese Porfirio, momento. vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Cuéntame un poco cómo te incorporas tú a Canal 12. ¿En qué momento te incorporas a Canal 12? Llego prácticamente ya cuando se ha hecho la alianza con la televisión azteca de México, ahí por el 98, 97. entre 97, a mediados del 97 y 98, pero yo tomo como la base el 98. En ese momento ya Canal 12 se había convertido en una televisora altamente moderna. De hecho, eran las primeras transmisiones que se hacían de forma con sistema digital. Y ahí es donde nosotros llegamos a Canal 12. Estaba ya Mauricio Funes como director. Y recuerdo que yo estaba ya avanzado en mis estudios en la Universidad del Salvador de periodismo. Y es así como llego a tocar puertas y me encuentro con compañeros como Roberto Hugo, Mario Jovel y William sí. Meléndez. Y es ellos que me presentan con el director. Y bueno, de ahí ya comienza la trayectoria. Oye, siempre me he Canal 12. preguntado, ¿uno elige dónde ir o simple y sencillamente la situación te lleva a un lugar determinado, Marco Antonio, antes de darle la palabra Ambas a Claudia? cosas. La verdad es que en lo personal, por ejemplo, yo estuve antes involucrado en la radiodifusión, viví en San Miguel durante muchos años, practiqué radio allá. En radio lo había hecho todo, había estado en narración deportiva, en producción, en grabaciones de comerciales, en locución incluso hasta radionovelas. Pero no me sentía satisfecho, quería probar la televisión y fue así como me propuse para un casting en Tele10 y vine a parar a Tele10 de San Salvador. Luego, por esas mismas personas que asesoraron ese telenoticiero, ellas mismas me propusieron y me anunciaron con la fundación de Canal 12, Claro. de Noticiero al Día, y así fue como yo vine a... Pero bueno, a ver, mi Noticiero pregunta al Día. era, hay personas que dicen, mire, yo quiero trabajar solo en ese lugar. A mí me gusta, por ejemplo, Diario Colatino, me gusta el Diario de Hoy, o me gusta la prensa gráfica, o me gusta X televisora, ¿no? Por eso preguntaba si uno elige o simple y sencillamente la situación lo lleva a uno a trabajar donde al final pues le toca trabajar. Bueno, sí, uno tiene una inclinación hacia un determinado medio O tipo de periodismo, o como ¿no? un jugador de fútbol que quiere jugar en tal o cual equipo, ¿verdad? En el Águila o el Porque FAS o el Alianza. Yo ¿sí? me sentí durante muchos años muy orgulloso de trabajar en Canal 12, precisamente porque teníamos ese carisma. Así se fundó Noticiero al Día, con ese carisma especial de ser un canal atrevido. Decíamos como eslogan, como bien decía Mercado, el canal que se atreve, y es que estábamos en una posición muy diferente, muy a ultranza, a diferencia de lo que hacían el resto de Claro. medios de comunicación. Y eso me hacía sentir orgulloso de estar en este medio de comunicación. Vamos a ver, vamos a escuchar a Claudia. ¿Le parece, Claudia? También con mucha trayectoria en Canal 12. Claudia, tu momento que te incorporas a Canal 12. Y si viste en Canal 12, yo por ejemplo he visto características en algunos medios de comunicación. Y lo puedo decir muy francamente, siempre tuve como propósito, y es una de las cuestiones, lo voy a decir públicamente, que se me ha cumplido, es conducir la entrevista de Canal 12. Cuando estaba anteriormente en otros canales o estuve en otro lugar, siempre en mi radar estaba conducir la entrevista de Canal 12, lógicamente después de haber salido Mauricio Funes como entrevistador. Digo, tenía en mi radar las características de algunos medios donde me gustaría trabajar, ¿no? No sé, Claudia, un poco de tu historia también, tu incorporación a Canal 12. Bueno, yo comencé, para quienes me recuerdan, yo comencé grabando programas infantiles para la UNICEF. También pasé a formar parte de... ¿Cómo se llamaban, te recuerdas? Pues ya no me recuerdo, pero trabajaba con ¿Doblabas voces? Sí, sí, para programas comunitarios, Ok. de educación para la familia en el área rural, Sí. con Radio Católica. Pero Ajá. también en ese momento yo llevaba paralelo la radio de la Universidad Tecnológica. A mí me dijeron un día que si yo quería aprender a nadar, que tenía que mojarme las rodillas porque tenía un poco de miedo salir a la calle a Ajá. reportear, pero rompí el hielo y cubrí
una fuente muy difícil que es la Asamblea Legislativa, y te conocí a ti trabajando en Canal 6, te admiraba mucho. Muchas gracias. Luego pasé a Radio Cadena Sonora. Con esa experiencia conozco a Roberto Hugo, a Edwin Góngora, y ellos me ayudan porque yo también quería estar en televisión, quería superar. Y es así como se me abren las puertas también en Canal 12, formando parte desde el 18 de abril de 1997 con la fusión de Canal 12 y TV Azteca. Comienzo formando parte de esta gran familia que me mantiene orgullosa hasta este día de mi vida, siendo parte de A Quien Corresponda como un programa de ayuda a la familia, ayuda comunitaria, y es así como se trae la trayectoria de la ayuda a la comunidad. Ayudamos con casos de ayuda. Recuerdo ese programa Quien Corresponda, que era conducido, por cierto, por Jorge Hernández, ¿no? Cuando Sí. estaba Jorge Hernández en Canal 12. Jorge Hernández aquí en El Salvador, Jorge Garralda en México. Llevamos mucho beneficio, operaciones. Luego, después de un año de trayectoria de A Quien Corresponda, ahí también conocí a Porfirio Mercado, él iniciando con Ciudad Desnuda. Y te digo, fue un compromiso, y un compromiso creo que te van formando desde familia. Donde tú preguntas si uno elige el medio, pues yo creo que sí, porque te identificas con ese medio y tú decís, son mis principios también, el principio de la verdad, el principio de la honestidad, y ves que son profesionales los que están en esta televisora y que se informa correctamente, que no se oculta nada. Entonces uno se va interesando Claro. en formarte en tu vida y en tu vida profesional también. Bueno, recuerdo ese momento cuando estaba esa generación de periodistas de la cual hablaba Porfirio, ¿no? Que por cierto Marco Antonio era parte de esa generación de periodistas. Tu servidor estaba ya comenzando en otra televisora. Marco Antonio, vamos a hacer la pausa, Porfirio, la pausa, y regresamos, Claudia, para hablar precisamente. Yo creo que la cereza del asunto es hablar cómo incide Canal 12, ¿verdad? En el momento, en la coyuntura que está viviendo El Salvador, en el momento en que aparece este noticiero al día, pues lógicamente soportado por Canal 12, y cómo se pone en el radar de las personas, ¿no? Cómo cambia, digamos, de alguna manera la forma de las personas de analizar y de ver la noticia, que es una situación muy distinta. Pausa, regresamos en breve. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Hola, buenos días amigos televidentes, feliz martes. Estamos revisando el tráfico vehicular a esta hora de la mañana y me encuentro en la 49 Avenida Sur y les quiero mostrar el tráfico en ambos sentidos, fluido a esta hora de la mañana, pero prácticamente hasta las inmediaciones de esta arteria, porque cuando usted ya se aproxima a empalmar al Boulevard de los Héroes, ya se está complicado prácticamente el tráfico a esta hora. Si usted viene de los Héroes para Santa Tecla, sin ningún inconveniente, completamente fluido el tráfico vehicular. Ahora les quiero mostrar otra arteria importante a esta hora de la mañana, que es el Boulevard Venezuela. Esta vía casi siempre se complica. Sin embargo, tienen en pantalla, por lo menos en las cercanías de la terminal de Occidente, está fluido el paso vehicular a esta hora de la mañana en ambos sentidos. Tienen en pantalla. Revisemos también en nuestras redes sociales otra de las vías. Nos reportaban tráfico leve en los alrededores del Rancho Navarra. También nos reportaban tráfico complicado si usted viene subiendo la autopista a Los Chorros, debido a que un hombre fue atropellado a la altura del Poliedro. Es muy importante que tome sus precauciones, ahí siempre se complica el tráfico y pues obviamente esta escena de atropellado un hombre complicaría aún más la situación. Eso es lo que tenemos a esta hora. Regreso con ustedes. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Gracias, Alejandra Canales, por el reporte del tráfico vehicular. Vamos a hablar este tema que creo que es importantísimo y vamos a conocer la versión, la posición
lo que nos tiene que decir Marco Antonio Guevara respecto a este tema, ¿no? De qué significó el aparecimiento de Canal 12 como tal y un noticiero, como ustedes bien lo describen, atrevido en ese momento. Siempre es importante decirlo, la realidad se va a reflejar en la medida que haya más lentes apuntando a un mismo lugar. En la medida, digo, de que sobre un hecho haya más periodistas informando sobre eso, ¿no? Entonces, Marco Antonio, tú, punto de vista sobre esto, para luego escuchar a Porfirio y a Claudia sobre qué significó el aparecimiento de Canal 12 para la democracia, para aquellos que estaban con mucha sed de información en ese momento. Para dar una respuesta adecuada, pienso que no podemos obviar que el conflicto salvadoreño que se vivió a partir de los años 70 y 80, porque no es exactamente a partir del 80, el conflicto inició mucho antes en El Salvador. Pero, claro, no era un conflicto declarado ni armado propiamente tal, pero sí había un conflicto social que se venía acumulando y acumulando hasta que produjo esa explosión, digamos, de los años 80. Pero, digo, en esa época los medios de comunicación social, con un poco de excepción de la radio, pero me refiero a la prensa escrita y a la televisión, estaban prácticamente ajenas al aspecto político de lo que sucedía en el país. Casi era como vedado que los medios de comunicación se involucraran en las opiniones políticas o en los puntos de vista que afectaran la posición de los regímenes que estaban prevaleciendo en el país, o los regímenes de turno. Ya había existido una previa experiencia y fue con el primer telenoticiero que hubo en el país, en el año 56 aproximadamente, cuando aparece Teleperiódico, dirigido por Álvaro Méndez Leal, un poeta muy conocido, que tenía una plana de redacción extraordinaria, entre ellos incluso al tan nunca bien ponderado Roque Dalton. Y Roque Dalton precisamente narra un poco de esas aventuras cuando escribe su libro Pobrecito poeta que era yo, de su captura por haber, digamos, hablado en contra del régimen de José María Lemus en esa época. Pero bien, a partir de esas restricciones que hubo por ese noticiero, los empresarios como don Boris Ezerqui y el señor Trabanino, que eran los primeros creadores de los medios de televisión en El Salvador, se vieron un poco replegados porque dijeron no hay que meterse con el poder que es el que autoriza las frecuencias para la televisión y para la radio. Entonces había un poquito como de apartarse de ese mundanal ruido, ¿verdad? Entonces, hasta que en el gobierno del presidente José Napoleón Duarte, y a pesar de que muchos podrán criticarlo porque desde algunos puntos de vista fue un gobierno bastante malo porque hubo una reforma agraria, claro, una estatización por las medidas de la que se banca, tomaron en su las momento, medidas ¿no? que se tomaron que fueron bastante cuestionables, pero el punto concreto es que durante ese gobierno de Napoleón Duarte comenzó a darse una apertura de la libertad de expresión en El Salvador, que tenía sus pequeñas restricciones porque obviamente se da en medio de un conflicto armado, pero justamente en esa coyuntura es donde aparece Canal 12 y donde como digamos fuente en la que se apostan todos los periodistas que tú has mencionado hace un momento, o donde nacemos pues a la vida pública. Donde aparece esa generación de periodistas, lógicamente. Entonces, en ese punto es que hay que ubicar el papel que hizo Canal 12. Okay. Sí, y ahí pues habría mucho que decir porque no había competencia al principio. La competencia vino después. Incluso la televisión matinal no existía como tal en el país. Hoy todos los canales tienen noticieros y tienen entrevistas cotidianas por las mañanas. Claro. Antes no, lo único que había una programación sabatina de cartones de Mickey Mouse y de todo eso los sábados para los niños. Esa era la televisión matinal. Claro. Hasta que Canal 12 precisamente introduce y obliga a los demás medios entonces de comunicación a entrarle al tema este de las entrevistas y los noticieros. Con Salvador Castellanos, ¿verdad? Y con Ivonne Llanes de Chávez en su momento, claro, y comienza precisamente una nueva dimensión informativa en El Salvador.
Y eso es lo que hay que decir, que Canal 12 pues tuvo la previsión, y entre ellas el empresario Coqui Sedán, que fue, digamos, el pionero en ese ámbito, ¿verdad? Y bueno, habría mucha tela que cortar en ese punto. Sé que hay bastante que decir sobre eso. Claudia, quiero escuchar tu opinión. Para ti, que eres también de las integrantes, digo, de las generaciones posteriores, ¿no?, a la de Marco Antonio, ¿qué significa Canal 12? ¿Cuál es tu opinión respecto al papel que Canal 12 desempeñó en ese momento, ¿no?, en el momento que tú ingresaste al canal, y cómo lo estás viendo hasta ahora? Bueno, Canal 12 se ha caracterizado por decir la verdad, y eso es lo que lo ha mantenido por toda su historia. A nivel periodístico, la gente nos saluda en la calle y dice los que se atreven. Creo que eso es lo que recuerdan desde los inicios de Canal 12 hasta este día. La gente nos saluda en la calle y dice que bueno, ustedes dijeron la verdad, ustedes lo dijeron completo. Creo que eso nos llena de satisfacción. Canal 12 ha salido a la vanguardia, tanto en tecnología, tanto en información, porque, bueno, te digo, los terremotos del 2001 fue una experiencia muy marcada para la historia del canal. Nos salimos del aire y de momento los que estábamos en ese instante dentro del canal, nadie salió para la casa, todos a trabajar, y bueno, en cuestión de minutos el canal ya estaba saliendo al aire, informando desde el lugar de los hechos, desde las colinas, me recuerdo. Somos un canal que ha impuesto la noticia, muy respetado, y eso es admirable para nosotros, ¿verdad? La trayectoria que hemos traído y los aportes que nosotros hemos hecho también, porque te digo, hay días en que hemos llorado, días en que hemos reído, pero el canal siempre un amor, una entrega total hacia el canal, que es lo que la gente creo que también lo percibe. Claro, un amor al canal y a la profesión, ¿no?, como tal. Porfirio, tu opinión respecto a este tema. Percibo que yo tengo 3 años y medio de estar en el canal, lógicamente, digo, en Canal 12. Percibo que es este tema de la credibilidad uno de los principales capitales que tiene el canal y que guarda todavía el canal. Por supuesto, hay que recordar que en ese momento había un vacío que vino a llenar Canal 12. Ya entre el 75 al 80, Monseñor Romero había estado como el espacio en el que la gente podía llevar sus inquietudes, sus denuncias y todo eso. Con el asesinato de él queda ese vacío de que la gente, la población no hallaba dónde... El medio por cuál expresarse, o el espacio hacer la por denuncia. Expresarse. Y aparece Canal 12 con esa misma filosofía desde el inicio, pues, de atreverse. Yo lo señalaba al inicio, en ese momento no era sencillo, no era... era complicado, mejor dicho, hacer un periodismo libre. Y viene Canal 12 y lo hace. Desde ese punto de vista se convierte en el espacio de la gente, el espacio de la población, y por eso precisamente también se convierte en un medio que marca un importante espacio en los cambios sociales que ahora tenemos en el país. Eso durante el conflicto. Yo señalaba lo que ocurrió en el 87, cuando la empresa privada se fue a un paro, precisamente porque el gobierno de José Napoleón Duarte había impulsado reformas sociales, no económicas sobre todo. Sí. Entonces el Canal 12 se aparta del grueso. Canal 12 continúa transmitiendo en ese momento. Se mantiene transmitiendo y eso pues son... Hace la diferencia en ese momento. Hace la diferencia. Y después, cuando llega la paz, pues también Canal 12 comienza a trabajar precisamente por ese escenario. De ahí que hablar de Canal 12 no es hablar de un medio cualquiera. Muchos pueden decir, porque no es lo mismo decir un medio de comunicación antiguo a un medio de comunicación de trayectoria. Y Canal 12 tiene la trayectoria. Si tú vas y entras a cualquier sitio buscando la historia de Canal 12 y te vas a encontrar con esos principios, con esa filosofía, que como lo dije, es lo que lo hace grande.
Bueno, y me gusta eso, ¿no? Hay medios antiguos, pero hay medios que tienen trayectoria, que marcan una trayectoria. Marco Antonio, en el conflicto armado, específicamente, porque ahí es como el escenario donde se puede hacer una evaluación, digamos, de los medios de comunicación, del papel que desempeñaron, ¿no? ¿Qué papel jugó Canal 12? Sobre todo para llevar esto, la verdad, para transmitir a la gente la verdad y para atreverse un poco más de lo que se estaban atreviendo el resto de medios de comunicación. El staff de periodistas que trabajábamos en Canal 12 en esa época, nos reuníamos todas las mañanas a las 8 de la mañana con Nacho Castillo, que era nuestro director, para hacer una evaluación, digamos, de toda la realidad nacional. Y eso nos guiaba la pauta para trabajar. Eso cualquier noticiero lo hace, ¿no? Claro. Pero quiero decir que nosotros teníamos una particularidad. Nuestra meta era cubrir los diferentes ángulos de la vida política del país. Si nuestro noticiero estaba un poquito cargado con versiones de la parte, digamos, sindical o la parte social, movimientos sociales, etc., sentíamos que aquello no estaba bien. Si por el contrario tenía más de la parte militar, tampoco, o de la parte digamos, de la empresa privada, sino que nuestro noticiero tenía que ser bastante ecuánime o bastante balanceado para cubrir el objetivo que nos habíamos impuesto, ser el canal de la expresión de las diferentes fuerzas sociales del país. Nuestro propósito era encauzar y contribuir a que se propiciara un diálogo justo y adecuado con los diferentes actores del país. Y esa era la meta. Y sentimos todos que cuando se lograron los acuerdos de paz, como que habíamos alcanzado nosotros una meta que nos habíamos propuesto. Distensionar las posiciones para lograr el acuerdo de paz era lo más importante en aquel momento del conflicto. Esto no fue fácil, porque había posiciones bastante aguerridas y fuertes de parte del Estado y prácticamente de la Fuerza Armada. Hubo una época, hubo un momento del conflicto, por cierto, en una de las ofensivas, que Canal 12, especialmente Noticiero al Día, tuvo que cerrar sus emisiones. Y yo estaba buscando, porque yo escribí un libro sobre toda esa, que todavía es inédito, pienso que este año que viene lo voy a publicar, pero en ese libro recojo precisamente el comunicado que leímos esa noche que Canal 12 o Telenoticiero al Día cerró sus emisiones, donde básicamente se dijo, y lo leo brevemente, dice: amigos televidentes, para todos muy buenas noches. Cuando en 1985, un 12 de septiembre, salimos al aire, lo hicimos con el objetivo de brindar al pueblo salvadoreño un noticiero objetivo, veraz e independiente. Aquí estábamos toda la plana frente a cámaras y muchos con lágrimas en los ojos. Todo lo hemos hecho con honestidad, con inmenso respeto por cada uno de nuestros compatriotas, sin importar, decíamos, el nivel económico, creencia religiosa o política. Ese esfuerzo, estamos seguros, ha sido comprendido. La prueba más fehaciente es que nuestra sintonía ha llegado a ser una de las principales del país. Nuestro logro también se comprueba en que Noticiero al Día arrasó a otros medios de televisión a seguir su ejemplo. El pueblo salvadoreño le estaba necesitando. Hoy, por muchas razones, las circunstancias han cambiado, dijimos. No queremos señalar culpables, pero sí queremos decir con la misma honestidad con que nacimos que por ética no es posible continuar con nuestras emisiones, y etcétera, etcétera. Lo que estaba pasando detrás de bastidores era sencillamente que había una presión fuerte contra el dueño del canal porque estaba... ¿Estás hablando de qué año más o menos? Año 89. Estaba hablando del marco de la ofensiva, sí, ¿no? Sí, recuerdo esa parte donde entonces, Canal 12 se pronuncia. Esto justamente obligó prácticamente a don Coqui Sedán a deponer su posición, porque había un grupo censor en el noticiero que tenía que supervisar todo. Entonces dijimos nosotros,
no podemos ser lo que no hemos que era el sido. COPREFA, ¿te recuerdas? Que era Sí. la gente enviada por el Entonces, Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada. Había pues una resistencia a que se hiciera lo que nosotros estábamos haciendo, pero al final pues la sensatez se impuso, la verdad afloró y continuó Noticiero al Día. Muy bien, tengo que hacer de nuevo una pausa comercial. A ver, cuando se dice que Canal 2 era más atrevido, hay que sustentar eso, ¿no? La pregunta es, hay cosas que son obvias y que es obligatorio cubrirlas, darles cobertura porque son tan obvias como la ofensiva del 89. Pero hay cosas que se buscan, se encuentran, ¿no? Hay que ir a ellas. Yo no sé si Canal 12 tiene esa primicia o hizo esto que voy a mencionar, Marco Antonio, Porfirio y Claudia, de ir a buscar la información de los que se llamaban entonces guerrilleros, rebeldes, ¿no? Porque, digo, de repente si esto se trae a la capital, si la guerra aparece en la capital, pues lógicamente los medios de comunicación no tienen más que darle cobertura, no estoy hablando del manejo, sino más bien darle cobertura, pero otra cosa es ir a la montaña y buscar eso que ha estado escondido y que otros, sabiendo que ahí está, nunca lo fueron a buscar. Vamos a hacer la pausa, regresamos. A ver, estamos de regreso, estamos transmitiendo desde Plaza Mundo, aquí en las cercanías de Soyapango, y bueno, estamos en el marco de los 30 años de aniversario. ¿Te imaginas cuánto tiempo ha caminado ya, no, Claudia? Claro. Canal 12, 30 años ya. 30 años. Ya yo tengo casi, la mitad. A ver, Tengo 18 años de estar con Canal 12. 18 años de estar en Canal 12. 18 años, Ajá. sí. Qué bueno. Claudia, coméntame una de tus experiencias de Canal 12, ¿no? Y luego vamos a pasar a la parte que dejamos pendiente. Uno aprende mucho de los medios de comunicación, ¿verdad? Lógicamente. Así es, mira, tengo bastantes, pero una es, recientemente, hace un par de años, unos 3 años, 4 años, me mandaron a cubrir una cobertura de la inundación. Se desbordaba el río que atraviesa el barrio Modelo. Yo estaba esperando ahí que se desbordara, porque esa era la noticia, que inundara el Boulevard Venezuela, ahora Arturo Castellano. Y no nos dio tiempo, entonces me acorraló, por decirlo así, la inundación, y cuando yo me percaté, el agua yo la tenía hasta acá. Claro. Y lo más terrible es que yo esperaba que me tiraran, aunque sea una cuerda, para lograr salir. Atrás de mí venía un niño huele pega, y yo no sé qué se hizo. O sea, el niño, yo me imagino que tuvo que haberse ahogado y succionado por un tragante que se les quita las tapaderas y los dejan desprotegidos. Pero fue algo terrible que yo esperaba que me auxiliaran mis mismos colegas de otros canales, y no, ellos estaban allá en una esquina resguardándose, estaban esperando que me pasara de todo para ellos captar el momento. Claro. Entonces fueron una de las experiencias donde uno expone su vida, pero se vuelve una satisfacción el informar. Ahora que estás contando tú eso de que uno espera a veces en las noticias que suceda el hecho, recuerdo, y lo voy a contar rápidamente porque quiero pasar a este punto, ¿no? De por qué hay que sustentar la frase de que el canal se atrevió más que los otros medios. Recuerdo que estábamos exactamente en Apopa esperando que llegara, había más o menos unos 35, 30 guerrilleros, y nosotros, bueno, llegamos primero que la Fuerza Armada, y éramos los primeros como medio de comunicación que estamos ahí, y nos quedamos más o menos como hora y media, 2 horas esperando que llegaran los camiones de la Fuerza Armada, que por cierto venían de ahí de la 5 de noviembre, ¿no? Que era, si mal no recuerdo, la Guardia Nacional o la PH la que estaba ahí. Bueno, y cada bus que pasaba nosotros le preguntábamos si ya venían los camiones de la Fuerza Armada, y cada vez que pasaba nos decía, sí, ahí vienen atrás, ahí vienen atrás. Una vez se espera esos momentos difíciles, pero que se convierten de verdad en la noticia, ¿no? Marco Antonio, cuando tú dices, o cuando ustedes sostienen que el canal se atrevía más que los otros, quizás del reto más complicado en ese momento era ir a la montaña, digamos, o concertar una entrevista, como lo hicimos muchos periodistas desde la Universidad Nacional, por ejemplo, concertar una entrevista con un guerrillero en una montaña. Eso era prohibidísimo, ¿no?
en su momento. Claro, pero nosotros, como dije antes, teníamos como grupo de Noticiero al Día el objetivo bien claro, y el objetivo era producir una distensión política en la sociedad que propiciara los acuerdos que vinieron después entre los bandos contendientes. No vamos a decir bandos, a muchos les molesta que se diga eso, sí, pero en las dos fuerzas beligerantes. Como se tenía claro eso, pensamos que no se podía lograr eso si no poníamos en la palestra, si no poníamos ante la opinión pública la opinión justamente de aquellos incógnitos, de aquellos que no estaban en el ambiente de la televisión ni de la radio, pues incluso. De los que solo se escuchaba hablar, pero que nunca habías escuchado su voz. Y que eran básicamente un mito, como te dije. Nunca los habían visto. Nunca los habíamos visto. La mayoría de personas consideraban ciertos líderes de la guerrilla como mitos. El caso de Joaquín Villalobos, el caso del mismo Shafiq Handal, claro. Eran íconos de la insurgencia armada, pero nadie sabía ni cómo hablaban, no les conocía la voz. Entonces, algunas versiones de Radio Venceremos los publicaban, pero no era lo usual. Entonces, pensamos que había que desmitificar eso, o había que cazar el mito, y pienso que se logró. Se logró porque se concertaron algunas entrevistas fuera de El Salvador y se traía la grabación al país para publicarla en determinado momento. Caso con Joaquín Villalobos, caso con Shafiq Handal. Y yo lo que recuerdo es que cuando estaba en el aire esas entrevistas, llovía llamada tras llamada telefónica al canal con amenazas a muerte, con amenazas de ponernos una bomba, con amenazas de que no íbamos a contar el cuento, etcétera, etcétera, porque había tal, polarización política y social que era intolerable para muchos el que se oyera eso. Pero claro, nosotros lo que sentíamos que estábamos haciendo era desmitificar la sociedad de todos estos valores y antevalores que tenía. Y se empezó a conocer la posición de la izquierda y se empezó a analizar cuál era su punto de vista, cuál era su ideología, cuál era su disconformidad con la sociedad, etcétera. Y así se empezó a hablar hasta que, digamos, logramos después, porque después del primer diálogo en La Palma, quedaron incluso más férreas oposiciones, pero esto se fue suavemente, digamos, como eliminando en la medida que el público conocía quiénes eran los líderes. Sí, claro, quiénes eran los voceros, ¿no? Quiénes eran la comandancia general, como se llamaba en su momento. Esto, Porfirio, obliga de nuevo a los medios de comunicación, aquellos que lógicamente estaban tratando de ocultarlo, digo, en su momento, ¿no? Tratando de ocultar esa realidad, obliga a estos medios también de comunicación a seguir el liderazgo de Canal 12, ¿no? A seguir, digamos, se sienten retados por el atrevimiento, de alguna manera, si me permiten el término, de Canal 12. Por supuesto. Es que lo que pasa, cuando tú preguntabas, explicar, se atreve, ¿no? Va en dos vías. Primero, atreverse era complicado, ir a traer la información, el riesgo que se corría, el periodista ir a traer la información, pero también estaba la otra parte de atreverse, difundirla. Correcto. Porque tú podías tener las mejores imágenes, podías tener las mejores entrevistas de ese momento, de la otra parte, en el marco del conflicto, pero ¿qué tal si no tenías el valor o no tenías la independencia de poderlas publicar? Y es ahí donde se concatena la palabra y el eslogan de Canal 12, el canal que se atreve, porque fue un boom cuando de pronto ven a Joaquín Villalobos en la pantalla hablando abiertamente, pues. Entonces, ahí considero yo que se da ese punto importante que obviamente obliga a los demás medios de comunicación a hacer algo, pues, porque de pronto un medio lo está haciendo y entonces la gente reclama por qué el otro no lo hace. El otro medio no lo hace, sí. Y desde ese punto de vista, pues sí, obliga, marca la pauta
para que se abran los espacios. Después ya vienen los otros, incluso un surgimiento de más noticieros y todo eso, pero Canal 12 marca, es el punto de partida en cuanto a ese espacio que se debía abrir. ¿Querías opinar algo? Sí, hay otro aspecto que no hemos tocado, Romeo, y se refiere básicamente ya al siguiente eslogan que hizo popular Canal 12, y es el de lo hacemos aquí. Lo hacemos. Recuerdo yo que toda la gente hacía la señal cuando nos veía en la calle, lo hacemos aquí. Y esto se refirió básicamente a lo siguiente, y es que los demás medios de comunicación tenían como práctica programación enlatada. La programación enlatada. Ajá. Entonces, Canal 12 empezó a producir programas nacionales de una manera inusual. Aquí se empezaron a crear algunos programas con la ayuda, obviamente, de asesoría internacional algunas chilena, veces, si ¿verdad? recuerdo. Y hubo programas infantiles, hubo programas cómicos, programas de todo tipo, que por supuesto representan una mayor inversión económica para el empresario, porque tiene que gastar en infraestructura y gastar en Claro, una serie de talento, logística, recursos humanos, ¿no? ¿verdad? Y todo eso. Pero se empezó a producir nacionalmente en la televisión salvadoreña a través de este esfuerzo que se hizo aquí en Bueno, Canal mira, 12. y ahora el eslogan es el 12 va con vos, ¿no? A propósito de lo que estamos haciendo, porque la filosofía de Canal 12 ahora es salir así, precisamente donde estamos, a tener el contacto con la gente, no esperar que la gente pues nos vea solo en los sets, ¿verdad? Que tenemos en el canal, sino más bien que nos vea también en su comunidad. Me queda poco tiempo, Claudia, y quiero preguntarles una pregunta para los tres. Pausa, vamos a hacer la pausa entonces y regresamos para hacer una reflexión de cómo ven ahora Canal 12. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Plaza Mundo. Claudia, una reflexión sobre cómo estás viendo ahora Canal 12. Vamos a cerrar con eso. Canal 12 y lógicamente sus noticieros, sus programas, etcétera. Bueno, Canal 12 continúa desde como lo ha hecho durante su trayectoria, continúa posicionado en la mente, en el corazón de los salvadoreños. Yo pienso que hay mucho que hacer por delante, acercándonos a la gente, como tú lo decías, y continuamos marcando trayectoria en nuestro país. Yo creo que la gente no nos abandona, estamos creciendo tanto, no solo en nuestro territorio, nos ven en Canadá, nos ven los salvadoreños, estamos identificados con la gente que está en el exterior, con los que muchos ya fueron olvidados por otros sectores, pues nosotros continuamos acercándonos a ellos, no se nos han olvidado, y yo creo que tenemos mucho que entregarle a Canal 12 todavía, y Canal 12 entregarle a la población. A la población Romeo, salvadoreña. sí. Porfirio. La filosofía y los principios están vivos, pero tal vez en este poco tiempo que queda para esta entrevista, es importante hablar de hombres importantes en Canal 12, y no puedo dejar de mencionar a Jorge Emilio Sedán, porque nada de lo Correcto. que estamos viendo ahora, nada de esta trayectoria que tiene Canal 12 hubiera sido posible si no hubiera habido un empresario con esa visión democrática como lo fue. Y con ese Jorge Emilio compromiso democrático, ¿no? Visión y compromiso democrático. Realmente, a pesar de todo, porque todos conocemos la historia esa, ¿no? A pesar de todo el boicot en su momento, a pesar de todas las amenazas que decía Marco Antonio Guevara. Marco Antonio, ¿cómo estás viendo hoy Canal 12? ¿Qué significa Canal 12 en este momento? Bueno, yo veo a Canal 12 como una empresa con un tremendo reto, y es el reto de darle continuidad a lo que ha sido Canal 12, a lo que fue en su momento en el ámbito histórico y en el ámbito informativo. Y también coincido con Porfirio en el sentido de ponderar de la mejor manera posible el recuerdo de don Coqui Sedán, que obviamente marcó una etapa muy brillante de este medio informativo, que ahora pues los que tienen la dicha de continuar
ese legado, tienen también la responsabilidad de hacerlo valer a través del tiempo y de darle continuidad a ese esfuerzo para que nunca se pierda de la memoria histórica del país. Es importante también que las nuevas generaciones de periodistas puedan escribir la historia que están escribiendo de manera tácita, ¿verdad? Pero que lo hagan también de manera textual para que podamos el día de mañana tener una historia adecuada de nuestros medios de comunicación. Muchas gracias, Marco Antonio Guevara, por haber estado con nosotros. Gracias, Porfirio, también por habernos acompañado. Gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con ustedes. Muy bien, llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, 6:30 de la mañana estaremos, 5:30, estaremos con ustedes. Y mañana vamos a conversar con el secretario general del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Medardo González. Es un invitado al cual le vamos a preguntar sobre esta situación que se está viviendo. Hay mucho, ¿no? Yo sé a qué te refieres. Lógicamente, el FMLN y uno de sus principales dirigentes está recibiendo fuertes señalamientos en este momento. También lo que dijo el candidato a la alcaldía municipal de San Salvador, Nayib Bukele, respecto al tema de Sigfrido Reyes. Hay muchos temas de los cuales vamos a conversar mañana con el secretario general del FMLN. Esto, se quedan con Hola El Salvador. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.